Me llamo Jacinta Delgado y tengo 79 años. Todos en mi barrio me conocen como la abuela de los tamales, porque desde hace años sostengo a mi familia con la venta de atole y tamales afuera de la parroquia. Pero detrás de mi sonrisa hay una vida marcada por silencios, culpas y una fe que me sostuvo y también me encadenó. Nací en 1944 en una cañada de Guanajuato, en una casa de adobe con techo de lámina que retumbaba con cada tormenta. Mi madre, mujer devota, rezaba cada amanecer antes de moler el nixtamal, mientras mi padre imponía respeto en la calle y miedo en la casa. Crecí entre procesiones, rezos y sermones que prometían el cielo, pero también entre golpes de autoridad, que nos hacían creer que preguntar era pecado. Desde niña escuché que la mujer había nacido para obedecer, que callar era virtud. Sin embargo, mi abuela me susurraba que Dios no necesitaba gritos para escucharme, que podía hablarle en voz baja como a un amigo. Ese secreto fue mi refugio. Hoy, al ver a los fieles entrar al templo, pienso en la niña que fui, temerosa, soñadora y deseosa de libertad. Por eso decido contar mi historia, no para acusar, sino para iluminar a quienes aún viven encadenados al silencio. Mi infancia estuvo marcada por la religión y por el miedo. Recuerdo los matachines en diciembre, la música vibrando en el pecho, los penachos de colores girando en el aire, pero también recuerdo los sermones del padre Julián, que hablaba del infierno con tanto fervor que los niños llorábamos. Yo miraba a mi padre y veía orgullo en su rostro. En el mío solo había terror. Una vez, al salir de misa, me atreví a preguntar: «Papá, ¿por qué Dios se enoja tanto?» Él me cayó con un manazo. «No cuestiones, Jacinta, que Dios castiga a los rebeldes». Aprendí a callar, pero también a guardar preguntas. Mi madre me miraba con ojos tristes, incapaz de defenderme. La única que se atrevía a darme un respiro era mi abuela. «Dios te escucha aunque no muevas los labios, niña». Esas palabras me daban paz en medio de tanta dureza. A los 12 años, mientras mis hermanos corrían libres por la calle, yo bordaba servilletas para el ajuar de un futuro esposo que ni conocía. Mi padre decía que era hora de pensar en un buen partido. Yo me sentía niña todavía, pero para ellos ya era mercancía lista para ser entregada. Conocí a Tomás en una fiesta patronal. Era zapatero, con la sonrisa amplia y manos trabajadoras. Frente a mi padre se mostró respetuoso y eso bastó para que lo aceptara como pretendiente. A los 15 años ya estaba comprometida y a los 17 me casé. Recuerdo la boda, el vestido blanco, la misa solemne, el sermón que hablaba de la obediencia de la esposa al esposo. Yo escuchaba con el corazón encogido, preguntándome si mi destino sería repetir la sumisión de mi madre. Tomás era bueno, pero pronto el alcohol se volvió su refugio. Entre deudas y noches de mezcal, yo hacía milagros para sostener la casa con la máquina de coser y los tamales que vendía en la feria. Cuando nació nuestro hijo Andrés, sentí que por fin tenía una razón para seguir, pero la alegría duró poco. Tomás enfermó del hígado y murió joven. Quedé sola con un adolescente rebelde y una tienda hipotecada. Fue entonces cuando escuché hablar de un grupo de renovación que prometía milagros. Yo, con el alma hecha polvo, decidí acercarme. El grupo se llamaba La Luz de Betania. Cantaban con guitarras, hablaban de cadenas rotas y milagros cercanos. El coordinador era Eliseo, un hombre de voz suave y mirada segura. «Dios quiere sanar tus heridas, doña Jacinta», me dijo la primera noche, y yo lloré como no lloraba desde la muerte de Tomás. Empecé a asistir cada semana, y pronto me volví parte del grupo. Barría, cocinaba, acomodaba sillas.
Eliseo me pedía que diera testimonio. Y yo lo hacía, aunque por dentro siguiera sintiéndome rota. Pero detrás de los himnos se escondía un control que al inicio no quise ver. Eliseo hablaba de compromisos de fe, dar dinero, ayunar más, obedecer siempre. Convencida, vendí la vieja máquina de coser de Tomás para sembrar en la obra. Creía que era sacrificio para Dios, sin saber que en realidad era obediencia a un hombre. Mi nieta Lupita, hija de Andrés, empezó a acompañarme. Tenía 12 años. Alegre, risueña, con voz clara que pronto destacó en el coro. Eliseo la llamó discípula. Yo lo tomé como bendición, pensando que era un reconocimiento de su pureza. Pero poco a poco, noté cambios. Dejó de reír como antes. Ya no quería escuchar música, ni salir con sus amigas. La pureza abre puertas al espíritu, decía Eliseo. Una noche hicieron una vigilia de liberación. Vi a mi nieta caer al suelo entre gritos y llantos, rodeada de mujeres que oraban fuerte. Intenté acercarme, pero Eliseo me detuvo. Déjela. Dios la está purificando. Volvimos a casa con Lupita pálida y temblorosa. Esa noche despertó gritando. La abracé con fuerza, pero no supe cómo protegerla. Yo pensaba que la fe debía dar vida, no miedo, y sin embargo, estaba viendo cómo el miedo se disfrazaba de religión en mi propia nieta. Al día siguiente de aquella vigilia, Eliseo me dijo con calma que lo de Lupita era señal de que el enemigo la estaba atacando porque era escogida. Yo, que apenas entendía lo que había pasado, me quedé en silencio. Él insistió en que debía pasar temporadas en el retiro de la luz de Betania. Ahí la cuidaremos. La formaremos. Será protegida del mundo, repetía. Yo me resistía. Pero mi nieta parecía convencida. Hablaba de pureza, de obediencia, de estar más cerca de Dios. Una tarde, al llegar a casa, encontré una nota en su ropero. Abuela, me voy unos días al retiro. No te preocupes. Es la voluntad de Dios. El corazón se me partió. Fui de inmediato a buscarla. El lugar estaba rodeado de bardas recién pintadas, letreros con versículos y un portón con reglamento. Me dejaron verla en una sala blanca. Mi niña, con falda larga, cabello recogido, mirada apagada. Estoy bien, abuela, me dijo con una voz que no reconocí. Eliseo apareció detrás de ella, sonriendo. No la distraiga, Jacinta. Es escogida. Sentí que su sonrisa no era de pastor, sino de lobo. Salí del retiro con el pecho oprimido. El camino de regreso me pareció eterno. Y cada paso era como si cargara piedras en la espalda. Esa misma tarde fui a hablar con el párroco de San Miguel, convencida de que él tendría la autoridad para intervenir. Me recibió en su despacho, con la sotana impecable y un crucifijo colgado en la pared detrás de su escritorio. Le conté lo que había visto, la transformación de Lupita, las vigilias que la dejaban exhausta, la nota que me dejó, las cuotas disfrazadas de ofrendas. Él frunció el ceño, pero al final solo suspiró. Ese grupo no depende de la parroquia. Es obra independiente. Yo no puedo intervenir directamente. Le aconsejo prudencia. Doña Jacinta, no conviene dividir a la comunidad. Sus palabras me hirieron más que un grito. Salí con los ojos nublados, sintiendo que el templo que me vio crecer se cerraba contra mí. En la calle, una mujer que me conocía del mercado se acercó en voz baja. Tenga cuidado, comadre. Mi hija también estuvo ahí y volvió enferma de los nervios. No lo diga en público, pero no está sola. Esa frase me dio valor y miedo al mismo tiempo. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas, el teléfono sonó. Era Lupita. Su voz temblaba. Abuela, no me dejan usar el celular. Lo tiene la hermana Ruth. Te llamo a escondidas. No digas que hablamos. Yo sentí que me partían en mí o siento tanto.
2. Quise gritar, correr, sacarla de allí con mis propias manos, pero me contuve y solo le dije, «Resiste, hija. Yo voy a sacarte de ahí, te lo prometo». Colgué con lágrimas ardiendo en las mejillas. Aquella noche recé como nunca antes. Señor, dame fuerza, porque mi niña se me escapa de las manos. Al día siguiente decidí que no podía quedarme cruzada de brazos. Guardé todos los recibos que tenía de las llamadas ofrendas especiales, papeles donde anotaban montos y compromisos, incluso listas, con nombres de familias y cantidades. Todo lo metí en una bolsa de plástico y lo escondí bajo mi cama. Luego una vecina del barrio, doña Carmen, me prestó una grabadora pequeña que podía ocultar en el rebozo. «No confíe en nadie, Jacinta. Grabe lo que pueda», me dijo. Esa misma tarde, Eliseo me mandó llamar a su oficina en el Retiro. Fui con el corazón acelerado. Él me recibió con su sonrisa acostumbrada, ofreciéndome un vaso de agua. «Doña Jacinta, usted está siendo piedra de tropiezo. La niña tiene un llamado grande, pero su desconfianza puede arruinarlo. Le pido que se mantenga en silencio. No queremos dañarla. Si sigue hablando, corre el riesgo de no volver a ver a su nieta». Sus palabras fueron cuchillos. Yo mantuve la calma. Asentí suavemente, pero dentro de mi rebozo la grabadora guardaba cada sílaba. Cuando salí de ahí, sentí que las piernas se me doblaban. Caminé hasta la plaza. Me senté en una banca y lloré como niña. Sabía que ahora tenía en mis manos la prueba de que no era una exageración ni un invento mío. Eran amenazas claras. Esa noche hablé con 2 madres que también tenían hijas en el grupo. Una de ellas trabajaba en un juzgado. La otra, en una radio comunitaria. Les conté todo. Les mostré los recibos y la grabación. Nos miramos a los ojos y supimos que había llegado la hora de unir fuerzas. «No estás sola, Jacinta. Vamos a hacer ruido», me dijeron. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz tenía eco. Comenzamos a planear con cuidado. La madre que trabajaba en el juzgado nos ayudó a redactar una denuncia formal por fraude y retención indebida de pertenencias. La periodista de la radio preparó un reportaje con testimonios anónimos de jóvenes que habían salido dañadas del Retiro. Una de ellas hablaba de ansiedad. Otra de haber sido presionada a entregar dinero de su familia. Yo aporté mi grabación y los recibos. Pasé noches enteras sin dormir, revisando cada detalle, temiendo que Eliseo descubriera nuestro plan. Cada vez que escuchaba un golpe en la puerta, pensaba que vendrían por mí. La víspera de la publicación, me arrodillé frente a la foto de Tomás y recé: «Viejo, ayúdame a proteger a nuestra nieta. Dame valor, porque el miedo me consume». Esa madrugada, el reportaje salió al aire. La voz de la periodista llenó las casas del pueblo. Se investiga un grupo religioso acusado de manipulación y abuso espiritual. A las pocas horas, el pueblo entero hablaba. Frente al portón del Retiro se juntó gente. Madres llorando. Periodistas. Curiosos. Eliseo salió gritando: «Somos perseguidos como los profetas». Pero ya era tarde. El juez había emitido una orden de cateo. Ese mismo día vi lo que nunca olvidaré. Lupita saliendo abrazada a otras muchachas, llorando. Cuando me vio, se soltó de las manos que la retenían y corrió hacia mí. «Perdón, abuela», me dijo entre sollozos. «Pensé que obedecerte era desobedecer a Dios». Yo la abracé con toda mi alma. «Dios no necesita jaulas, mija. Vámonos a casa». El regreso a casa fue un torbellino. Lupita estaba pálida, con la voz quebrada, y apenas probaba bocado. La primera noche despertó gritando, soñando que Eliseo la llamaba. Yo me senté a su lado. La abracé fuerte y le susurré: «Ya estás aquí. Ya nadie te va a encerrar».
Pero el miedo no se va de un día para otro. Al día siguiente llegaron vecinos con chismes. Unos decían que Eliseo era un santo perseguido, otros que éramos unas brujas revoltosas. Algunos clientes dejaron de comprarme tamales, pero otros se acercaban en voz baja para decirme: «Gracias por hablar, doña Jacinta». Esa mezcla de rechazo y apoyo me confundía. Pero ya no me importaba. Lo único que me interesaba era mi nieta. Pocos días después me llamaron del juzgado para declarar. Caminé hacia el tribunal con las piernas temblando. Recordé a la niña que fui. Callada siempre por miedo, pero esta vez no callé. Frente al juez relaté todo. La manipulación, las cuotas, la amenaza grabada. Eliseo me miraba con odio. Pero yo lo sostuve con la mirada. «No busco venganza, su señoría», dije. «Hablo porque demasiadas veces nos enseñaron a callar. Y ese silencio permitió el daño. Ya no más». Cuando terminé, sentí que me quitaba una piedra del pecho. Afuera del tribunal, respiré hondo y supe que mi voz, temblorosa, por fin había encontrado fuerza. El juicio se prolongó meses. Lupita comenzó terapia psicológica. Al principio se negaba. Decía que era perder el tiempo, pero poco a poco aceptó. Cada sesión era un desahogo. Hablaba de las vigilias, de las noches en vela, de cómo la hacían sentir culpable si no obedecía.